sientan en su casa, el pueblo lo recibe con los brazos abiertos y con el calor de nuestro corazón. Fuerte el aplauso para los viejos amigos de la cantera Michoacán y a los artesanos de nuestra comunidad. Felicidades, enhorabuena por compartir y convivir y exhibir su mercancía, exhibir, demostrar lo que sabemos hacer aquí en la comunidad de Guáncito: la alfarería, la loza de barro, proyección de nuestra comunidad hacia el interior del estado y de la República Mexicana. ¿Por qué no? Orgulloso me siento que tenemos familiares, amigos en el extranjero que llevan la alfarería de aquí de la comunidad de Guáncito. Es un orgullo, es un honor y sobre todo es un arte, porque estas piezas no son elaboradas en fábricas. Estas piezas son elaboradas pieza por pieza, una por una, no en serio. Sí, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Dávalos, soy de la comunidad aquí de Guáncito. Entonces, pues, bienvenidos a todos y esperemos que este proyecto vaya fluyendo más adelante. Hoy es el primero, pero primeramente Dios, vamos a hacerlo continuamente a partir de hoy. La respuesta ha sido muy satisfactoria, la verdad. En un momento tuvimos como unos contratiempos y algunas cosas que no fueron imprevistas, pero afortunadamente todo se pudo resolver a tiempo. Entonces, la respuesta que yo doy del apoyo de la gente sí se le agradece, sí ha habido mucho apoyo. Es como lo repito, es el primero y yo pienso que no va a ser el último. Algo que le quieras decir a la gente de Guáncito, a la gente de quisiéramos agradecer, a nombre de toda la comunidad, agradecer a todas las personas que nos apoyaron y a los pireris también que nos vinieron hoy a acompañar. Es la primera y más que nada este proyecto surge de la idea de rescatar lo nuestro. Aquí es un pueblo que se ha caracterizado por la alfarería y es algo muy milenario, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos como unos círculos de estudios en donde pudimos investigar la raíz de nuestro pueblo, toda nuestra historia, cuándo fue la fundación, quién fue la fundadora, Juancita, ¿verdad? Mucha historia que tenemos, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, nos dio la idea y ese sentimiento de crear este proyecto, que esperemos que vaya surgiendo y que vaya avanzando más adelante, ¿verdad? Pero sí, darle el agradecimiento a todos.
el jefe de tenencia de Juancito. Su nombre, por favor, jefe. Rosendo Magaña Antonio. Tata Rosendo, ¿cómo nació esta idea de este festival de pirecos aquí en Juancito? Pues no fue la idea principal, fue promover más la artesanía que se realiza pues aquí en nuestra comunidad, y aprovechando ahorita que está de moda los pireris, entonces queremos llevar a la par. Hay algunos proyectos con la Secretaría de Turismo y Cultura y queremos empezar a fomentar lo que es la cultura y la artesanía de nuestra comunidad para darle más difusión. Nos tocó ver que la gente de aquí está muy contenta, que los artesanos están aquí viendo las pirecuas, tienen también sus puestos de alfarería. ¿Qué respuesta hubo de la gente de aquí de Juancito? Fue pues, al 100, todos aportaron económicamente con sus artesanías, igual todos, a los que se les invitó, todos se acercaron igual, pero la invitación fue abierta, pero teníamos que limitar porque no hay suficiente espacio para todos. Por último, algo que decía a la gente de Juancito, a la gente que visitó la comunidad estos días. Pues agradecer a toda la gente, a todos los que nos invitan, a los que invitamos y a los que no alcanzamos a invitar, pues igual muchas gracias a todos los que nos visitaron también, igual muchas gracias porque es un beneficio para pues, todos los artesanos y a toda la comunidad que en cierto gasta la gente que viene, igual pues agradecer su aportación y igual esperando que el siguiente año esto crezca para el bien de los artesanos y para la comunidad.